Buenas noches, mis estimados alumnos y amigos. Sean todos bienvenidos a la continuación de esta clase sobre protección de bienes en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia. Vamos a seguir entonces con el tema de la protección de la servidumbre. Dar inicio, entonces lo primero que tenemos que advertir es frente a la definición de servidumbre, que ya aunque vamos a hablar de ella en la primera clase, pues lo que podemos recordar es que la servidumbre es un gravamen donde hay un predio sirviente y un predio dominante, que el propietario de ese predio sirviente obviamente es a quien le corresponde la obligación de permitir el ejercicio de, de ese gravamen a ese predio dominante. Entonces, la protección del artículo 78, que yo creo que ustedes están viendo en pantalla, va encaminada obviamente a ese ejercicio por parte del predio dominante sobre el predio sirviente. A ver, voy a ponerme los audífonos. Donde básicamente es el predio sirviente el sujeto activo de la acción policial. ¿Sí me han escuchado? ¿Está prendido mi micrófono ahí? Sí, doctor. 5 fuerte y claro. Sí, sí, señor. Okay. Entonces, el sujeto activo de la acción policiva, o mejor, del comportamiento contra la convivencia del artículo 78, siempre va a ser el predio sirviente. El predio sirviente. Entendemos que muchas veces las personas se cansan, no entienden la condición jurídica que se encuentran, y por lo tanto a veces ejercen hechos que dan lugar a esta clase de comportamiento. El artículo 78 solamente habla dos comportamientos, y que de alguna manera algunos han advertido que estos comportamientos, uno es de resorte eminentemente jurisdiccional, esto es del numeral primero, y otro de resorte eminentemente administrativo, numeral segundo. Ellos relacionan las medidas correctivas de que tratan uno y el otro. Pues desde luego, si miramos la medida correctiva del numeral primero, es eminentemente una medida restaurativa, restablecedora, y que por lo tanto va encaminada obviamente a esa acción eminentemente jurisdiccional, mientras que la medida correctiva del numeral segundo pues es una decisión eminentemente policivo-administrativa, y que en contravía a la del numeral primero, obviamente el ataque sería por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Cuando uno analiza las dos, o los dos numerales del comportamiento, uno puede entender entonces que ese gravamen está sobre bienes de particulares, prácticamente o exclusivamente. Se escucha entrecortado. Al primero, lo que la vía de hecho, obviamente, de impedir o interrumpir el uso. En muchos lugares, más que todo por allá, al menos consulta mucho, por allá por los lados de los llanos, ¿cierto? En algunas ocasiones, en esa servidumbre de oleoductos y demás, que impiden e interrumpen el paso de petroleras para ir
a verificar o a realizar mantenimiento o reparación a esta clase de servidumbres, lo cual a veces se confunde en el numeral primero, pero que en realidad es una acción del numeral segundo. A veces no permitir el acceso al predio sirviente, obviamente para no permitir el acceso se ejecutan vías de hecho, que, vuelvo y repito, se pueden confundir con la del numeral primero. Entonces uno puede entender así, a vuelo de pájaro, que ese numeral primero va encaminado más a el ejercicio pleno de la servidumbre como tal. Mientras que, y que puede ser una interrupción de carácter permanente, mientras que el numeral segundo es de carácter temporal y es solo frente al acceso. Y uno, miremoslo así, la servidumbre no está en la entrada, está lejísimos al ingreso al bien. Pero para poder llegar allá a donde se ejerce la servidumbre, pues requiere muchas veces pasar por todo el predio servido. Y eso molesta en muchas oportunidades a los propietarios de los predios servidos, y entonces allí impiden el acceso para que el que vaya a ejercer ese mantenimiento sobre la parte del gravamen, la parte en la que está ejerciendo el gravamen, se le impida el ingreso. Entonces, vuelvo y repito, es este carácter temporal, obviamente porque solamente se ejerce en el momento en que se va a acceder al mantenimiento o a la reparación. Mientras que en el numeral primero sí hay, obviamente, una interrupción completa, una alteración que es permanente al momento en que, por vías de hecho, no se permita el ejercicio total del uso de la servidumbre. Esto obviamente para generar esas claridades, Y obviamente algunos han advertido que ese numeral segundo también se podría dar en predios de orden público, como en el caso de interrumpir el acceso, por ejemplo, de miembros de la administración municipal o funcionarios de la administración municipal a bienes fiscales, como por ejemplo las plazas de mercado y demás. ¿Alguna observación, mis estimados alumnos? Yo tengo una, qué pena, buenas noches. En ese numeral segundo aplicaría para las personas que no dejan ingresar a los predios para hacer el mantenimiento de los pozos sépticos. Si el pozo séptico está constituido como una servidumbre, sí. Sí, está constituido, sino que, digamos, eso es de mucho tiempo y las actuales dueños dicen que ya no quieren o no van a permitir que esa persona se beneficie más del pozo y no dejan hacer mantenimiento. Sí, a mi juicio sí. A mi juicio sí, claro. Kelly. Sí, yo. Gracias, Doc. Ok, qué pena. Soraya. Sí, gracias, Doc. Tengo un caso parecido al que acaba de mencionar mi colega. En una vereda, el acueducto tiene que pasar por un predio, por 2 predios privados para hacer mantenimiento. Y los dueños ya no quieren permitir, quieren cobrar. Pero yo les pedí a los del acueducto los estatutos
pero pues obviamente en el certificado de libertad y tradición ellos no tienen servidumbre. No los puedo yo obligar a los de predios privados que le permitan el paso, ¿cierto? Qué rico. Leamos el artículo 198 que nos dice. 189, perdón. Ya. Artículo 189. Restablecimiento del derecho de servidumbre y reparación de daños materiales. Consiste en permitir en el predio sirviente el uso de la servidumbre señalada en escritura pública a que tiene derecho, y si se causaron daños naturales, repararlos a su costo. Por eso, pero aquí la junta de la vereda, la junta del acueducto. O sea, doctora, no pero ¿escritura pública o en el certificado de tradición y libertad? Escritura pública. Solo en escritura pública. O sea, no necesita estar registrada en instrumentos públicos. No, es que se oye entrecortado a ratos, qué pena. Sí, no, es que la señal está como pésima. O sea que en general, cuando alguien está peleando un derecho a servidumbre, simplemente que muestre la escritura, no tiene que estar en el certificado de libertad y tradición. De acuerdo a la ley, no tiene que estar inscrito en el certificado de tradición y libertad, sino solamente que esté allí contenido en la escritura pública. Ay, Dios santo, yo he negado mucho es que porque no está protocolizado, o sea, ya como tal en el certificado de libertad y tradición. Bueno, Y los que llevan muchos años. Recuerda que es que el derecho de policía no establece o no va a establecer frente al tema la titularidad del bien. No discute derechos reales, muy cierto. ¿Aló? Sí, a los que se había ido hasta ahorita volvió. Hoy está pésima la conexión. Sí. Pésima la conexión. No, creo que alguien intervinió también para confirmar algo. Sí, no, yo le decía que tú toda la razón tienes en la medida en que el derecho policivo no discute titularidad de derecho. No lo puede discutir. Esa es una de las... real, solamente es para preservar el status quo. Y de lo que tú dices es muy cierto, porque hay servidumbres que operan por Ministerio de la Ley, por ejemplo, la servidumbre de tránsito, el título de la ley. Habrá servidumbres voluntarias donde el mantenimiento sí habrá que buscar el título de Constitución. En ese sentido, pues me parece que es el estilo de la norma. No, yo te sugiero algo muy respetuosamente. Si quieres, puedes deshabilitar la cámara para que mejore la señal y con el audio nos defendemos. Creo yo. A veces me da resultado eso. Ok. ¿Mejora el sonido? Sí, señor. Ok. Es que cuando uno lee el artículo 189, y yo al principio también lo pensaba así como lo estaba diciendo la doctora Soraya, pero cuando uno analiza el fondo en realidad de la función o de la actuación policiva, como quiera que la actuación policiva no va a discutir sobre el derecho real, sino sobre el ejercicio de la acción, bien sea de servidumbre o bien sea de posesión o de tenencia, en este caso la servidumbre, por lo tanto no se podría perseguir que ese derecho fuera inscrito, que estuviera registrado allí en instrumentos públicos. Máximo, cuando hablábamos las clases anteriores, que Colombia es muy rural y que todavía se conservan muchos contratos de manera verbal y muchas servidumbres también se han otorgado de manera verbal. Entendería uno entonces que al análisis de documentos, o sea, esa escritura pública con que se le informa que existe la servidumbre, al análisis de cuándo fue otorgada, si en el otorgamiento previo, obviamente,
existía ya esa servidumbre. Eso se podría analizar desde los hechos de la querella como tal y el momento mismo de la perturbación, que eso entonces daría lugar a una protección efectiva, a la protección efectiva. Entonces, habría que mirar eso, doctora, previo a tomar una decisión. Sí, Doc, qué pena la última pregunta, pero llegado el caso que no tengan nada, ni siquiera escritura, o sea, nada, simplemente, sino que dicen que, ay, que hace muchos años, 20 años que han pasado por ahí, un señor que vivía antes dio permiso y que cómo es que ahora no van a dejar y que si no dejan, o sea, el presidente de la Junta pues está obviamente advirtiendo que si no va a pasar queja, bueno, que va a ir a los noticieros, que van a hacer paro, pero no obligar a un particular que le permita el paso si ellos no tienen la servidumbre, ¿cierto? Por más junta que sea. Y yo lo miro desde esa perspectiva. El particular cuando compró, me imagino que cuando compró el predio decía que se recibía en cuerpo cierto con todas las anexidades, mejoras y servidumbres. Ya servidumbres que pueden ser aparentes o inaparentes, continuas o discontinuas, legales. Perdón, doctor, ¿sería una de las famosas obligaciones pro terreno? Sí, podríamos entenderlo así. Sí. Porque es que estaba anterior y obviamente cuando yo asumo la propiedad, la recibí como la tenía. Por eso es un tema de análisis y a mi juicio le va a tocar a la Corte en su momento hablar del tema, por cuanto que hay mucha discusión. Yo en lo personal considero, después de analizar muy bien el tema, considero que las servidumbres en términos generales, muy a pesar de que el artículo 189 advierte que esté en escritura pública, es posible que se pueda conceder el statu quo, obviamente de manera temporal, a efectos de salvaguardar la convivencia ciudadana. Recordemos que esas vías de hecho, además de impedir, alterar, interrumpir el continuo uso de la servidumbre o de no permitir el acceso, puede generar también otros conflictos de convivencia de mayor envergadura. Y si miramos el artículo 8º, numeral 13, leámoslo por favor. Disculpe, ¿cuál artículo? 8º, numeral 13. Ya. Artículo 8º, principios, numeral 13. 13 dice, necesidad. Las autoridades de policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto. O sea que se podrían aplicar medios de policía y no medidas correctivas. En ese orden de días se puedan dar órdenes de policía para poder restablecer la convivencia, y en ese orden de ideas, a mi juicio, Carlos Medellín considera que esa orden del statu quo es una orden de policía, más allá de la medida correctiva de el restablecimiento de la servidumbre per se, y que por lo tanto entonces daría lugar a que con ello, uno, se pudiera restablecer el orden de convivencia frente al comportamiento como tal, y además se previniera o evitara otros comportamientos contra la convivencia y quizás acciones delictivas. Gracias, doctor, estoy tomando nota. Yadira. Sí, buenas noches, doctor. Respecto al numeral 2, es que yo tengo un caso donde la parte querellante tiene una servidumbre de tránsito por el predio del querellado. Entonces, ese camino está con bastante pasto
Y la señora obviamente cuando viene a misa, que los domingos o muchas veces todos los días, se moja los pies, sobre todo cuando llueve, entonces ella ha pretendido entrar y, digamos, bañar y limpiar, y la parte dueña, digamos, del predio, pero por donde pasa la servidumbre no le permite, ahí se podría aplicar el numeral 2. Yo pienso que sí, porque ella está ejerciendo el mantenimiento o pretende hacer mantenimiento del gravamen, por donde está el gravamen. Y si el gravamen es el camino, pues el mantenimiento del camino está a cargo del predio dominante, aún en el predio sirviente, y por lo tanto se podría ejercer. Gracias, doctor. Por eso es que hay que entender muy bien y tener muy claro el esquema de la servidumbre, ¿cierto? Recordemos que es predio A, que se convierte en predio sirviente, predio B, que se convierte en el predio dominante, y en el, que están a lado y lado, y en el medio aparece la servidumbre. Pero muchas veces la servidumbre no aparece por el lindero, aparece a veces por toda la mitad del otro predio. Incluso no he encontrado casos en los cuales esa servidumbre casi que parte por dos o por la mitad el otro predio, ¿cierto? Y que, de hecho, por eso cuando el juez decreta la servidumbre, obviamente ordena las expensas frente a esa imposición o ese gravamen como tal, que la gente comúnmente cree o advierte o lo considera como si fuera que estuviera comprando la servidumbre, comprando el derecho, ¿sí? O comprando el derecho, pero en sí lo que se ve es unas expensas para efectos de poder utilizar el derecho o utilizar el gravamen, porque la gente entiende, no es que yo compré esa servidumbre, entonces que ya por ahí pueda hacer y deshacer, no, esa parte sigue siendo propiedad del predio sirviente, sigue siendo propiedad del predio sirviente. Lo que pasa es que el predio dominante puede ejercer uso y disfrutar del gravamen, y en algunas ocasiones, obviamente, para poder utilizar, gozar del gravamen, pues requiere hacer mantenimientos. Y a esos mantenimientos está obligado el predio sirviente a permitir para que el predio dominante pueda seguir ejerciendo de manera sin perturbación, pues de una manera directa el gravamen impuesto. Yadira. Sí, doctor, otra pregunta. Se presenta un caso donde un señor X tiene una servidumbre en un ancho de 2,40 metros. Resulta que por ahí pasaban, era de pie, sacaban, digamos, las frutas, las manzanas, las peras y todo, era pues a caballo. Al señor ahorita se le ocurrió a puro pues asadón, hacerle como un mantenimiento, quitar todo el pasto y luego recebó para poder entrar el carro. Ahora, los que son los dueños del predio como tal le colocan querella por perturbación a la posesión. ¿Sí aplica o ahí se Claro, protege? tienen toda la razón. Claro, tienen toda la razón porque él ya está perturbando la propiedad. Es que a él le dieron la servidumbre, fue del paso. Ahora, habría que mirar si la servidumbre dice es que es de tanto de ancho y es para vehículo, pues entonces ya la cosa cambiaría. Pero si la servidumbre era para el paso de a pie, hasta ahí le llega el derecho del gravamen que él tiene. Ah, bueno, doctor, muchas gracias. Esa clase de pronto es quizás muy cortica, pero trataremos de sacarle el jugo, muchachos. ¿Alguna otra pregunta? Ay, Doc, qué Doctor, pena, yo quedé con una duda. Kelly o Yadira. Sí, Perdonen, Lo que pasa doctor, es es que quiero salir de una duda. En conclusión, cuando colocan una querella por perturbación a la servidumbre de tránsito, muchas veces las servidumbres, lo que Somos está diciendo, no están legalizadas,
sino la protección se hace con base en los testimonios que uno recibe donde dicen que sí, que lo ha visto entrar y salir por ahí, y es el único lado por donde tiene que salir. En ese evento, de todas formas, Si habrá de es restituir. o ¿Se sea, le sí es el restituye la único, servidumbre? pero por orden de policía. Sí. Por Ajá. orden de policía. Pero mira, si eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, si es el único, y esa restitución será de manera temporal y advertir a la persona que tiene que ir a la jurisdicción ordinaria a que sea el juez el que determine la servidumbre como tal. O sea, esa es una postura, obviamente, que he considerado en vista de lo que trata el artículo 8º, numeral 13 y el numeral 12, y desde el objeto de la norma como tal, que es prevenir la ocurrencia de situaciones mayores que alteren más allá de la convivencia y que puedan generar posibles hechos delictivos también. Pero eso hay que ser muy cuidadoso. O sea, hay que ser muy cuidadoso porque también hay que dar la orden al otro de que en tantos meses, dice usted, a usted le doy la orden de que le permita pasar por allí durante 4 meses y a usted le doy la orden que dentro de 4 meses debe haber presentado la demanda, ¿sí?, para constitución de servidumbre, so pena de que si en esos 4 meses no la ha presentado, obviamente no se le puede seguir otorgando la protección. Ah, sí, señor. Hay que ser muy claros en eso. Ojo, No, qué pena. basado en los principios de la norma. Sí, Soraya. Disculpe, o sea que sí es viable amparar el derecho a la servidumbre así no esté en la escritura pública, así sea nomás de palabra. Creí que no, o sea, yo me he declarado no competente y pues mis compañeros de aquí de Villavicencio igual, ¿no? Por criterio de unanimidad, siempre y cuando no esté en la escritura pública. O sea que sí. Si ya tienen ustedes ese criterio, mantenerlo. Pero vuelvo y repito, son situaciones muy apremiantes. Y podría pensar en lo siguiente. Quien está ejerciendo esa servidumbre, que no está legalizada, es un adulto mayor. Es una mujer embarazada. Son niños que la usan para ir al colegio. Es una persona enferma. Se le negaría simplemente por esa prescripción legal. Sí, no sería justo. Entonces, por eso es que hay que analizar los principios de la norma. El artículo 8, numeral 12 y 13 es prácticamente el caballito de batalla en el cual ustedes se pueden centrar para tomar unas decisiones que podría pensarse, y algunos lo han dicho, no, es que estoy prevaricando. Usted no está prevaricando desde que usted sustente su decisión. Y ese sustento de la decisión es un sustento basado en principios. Y los principios son de orden sustancial. Y prevalece el derecho sustancial frente al derecho procesal. Y eso habría entonces que revisarlo en cada caso particular. Kelly. ¿Kelly? Sí, no, yo tenía una inquietud. Lo que pasa es que las servidumbres que son, por ejemplo, de los fondos técnicos, que es como el tema principal donde yo trabajo, casi nunca están constituidas o no están organizadas en las escrituras, sino que hace 30 años estoy ya ahí y digamos que se murió el dueño y los herederos ya no quieren permitir que esa persona esté más ahí. Y resulta que el señor no tiene forma de ser esposo en su terreno. Entonces, de pronto, ¿cómo puede actuar? Pero es que ahora habría que mirar nuevamente en qué momento fue que se otorgó esa
esa servidumbre de escritura pública. Algunos han considerado, y yo me adhiero en cierta manera a lo que ellos advierten, que si la servidumbre se otorgó después de la fecha en que entró en vigencia la ley 1801, sí habría que siempre exigir que sea por escritura. Pero si la servidumbre se otorgó antes de la vigencia de la ley 1801, pues entonces por el tema probatorio se podría determinar que en realidad existe la servidumbre. Además, vuelvo y repito, habría que analizar esas situaciones. Es que no hay otra manera, no se puede hacer pozo séptico en otro lugar, sino ahí, pues le queda una imposición. Pero la carga de la prueba la tendría la persona que está diciendo que le dieron el permiso de solicitar. Obvio, claro, claro. Pues es que la carga de la prueba es de la persona que solicita porque estamos en una acción civil. Quien no prueba no se le accede al derecho. Verbalmente, fulano me dijo, conéctese, ya hace 20 años estoy, ahora estoy con ellos. Entonces ahí él... No, por eso, pero es que, mírelo así, registro civil de defunción del ¿cómo se llama? Se me va en este momento. Del causante, padre de los que hoy están diciendo que no van a entrar, no van a permitir el pozo séptico. ¿Y desde cuándo estaba el pozo séptico? Estaba antes de que estaba el padre. Ahí se entiende que el padre le dio el permiso al otro. O sea, yo les puedo pedir a los herederos que me... Eso es un tema eminentemente probatorio. Juan Carlos. Sí, Doc, yo quería solamente agregar algo, hombre. Tanto tiene usted la razón cuando habla de que puede haber el caso de ancianos, mujeres en embarazo y niños que necesiten transitar por la servidumbre que aparentemente no esté constituida y que se debe recurrir a los principios, que incluso hay sentencias de tutela que así lo dicen, amparando el derecho de estos grupos poblacionales vulnerables que tienen un carácter especial de protección para el ejercicio de este tipo de derechos, entre comillas, para utilizar esta servidumbre. Y sí, toda la razón. Totalmente estoy de acuerdo con lo que tú dices, el amparo y los principios que se deben de aplicar para este tipo de circunstancias, aun cuando aparentemente no haya un título que justifique que legalice la servidumbre. Así lo ha dicho la Corte de Fallos de tutela. He conocido algunas sentencias al respecto. Seguramente tú también que litigas en temas constitucionales, claro, las conoces. Es que hay dos tutelas muy importantes que en este momento, pues, hay que tú hablaste de eso, pero no recuerdo el número. Hay una tutela por allá del año 2002 frente al tema de los menores de edad que tenían que cruzar por un terreno que era de las empresas públicas, si no estoy mal, de Cundinamarca. Y la Corte incluso ordenó que le tenían que arreglar el camino a los niños, que le tenían que hacer un puente en la quebrada, porque era un riesgo que los niños sí tenían carretera y había vía para ir a la escuela, pero era una vía que se podían demorar hasta 2 horas, ¿sí? Mientras que por el desecho o por el desfiladero, por donde ellos habían hecho caminito, se demoraban como media horita o menos, y que era un riesgo que fueran por ahí por la carretera pues solitos y demás, y que por ahí pues por el camino, por el desecho, era más tranquilo y los familiares los podían incluso ver cuando se pasaban todo el camino hasta llegar a donde era que el destino de ellos. También hay una tutela por esos mismos tiempos de un señor, de un anciano de la tercera edad, frente a por allá por los Montes de María, por allá por un municipio de esos, en donde creo que así hay municipio, un corregimiento, no sé, que no se le permitía el acceso, también los que herederos ya no le permitían el paso y demás, y el señor ya era una persona de edad, y entonces él lo que pedía era que le dejaran pasar los domingos, que él salía de la finca y que
Obviamente él tenía por dónde salir, pero entonces el camino era muy largo y ya él se cansaba y demás. Y entonces que pasara por donde el anterior dueño le permitía pasar hasta llegar a la carretera para coger carro, para sacar sus cosas, sus bienes que sacaba ya de la finca. Hoy me estoy enredando. Eh, y, y para después de entrar al mercadito, la corte dijo que sí. Y también entonces hizo énfasis la Corte en esas personas vulnerables. Entonces la Corte dijo, y entonces si la persona fuera un paralítico, entonces si la persona, si fuera una mujer embarazada, entonces ¿qué? ¿No habría la protección? Sí, hay que ejercer eh, el derecho, hay que otorgar el derecho de protección. No otorgarle el derecho a la servidumbre, sino el derecho a la protección, que es un asunto completamente diferente y que no lo podemos confundir. Porque aquí no es que usted le otorgue derecho de servidumbre, le otorga la protección. Y vuelvo y repito, puede ser temporal, dando la orden también categórica al otro de que si requiere esa servidumbre, pues deberá también hacerlo a través de la acción jurisdiccional. Auxiliar de inspección. Buenas noches. Va a ser tu nombre, qué pena. Lady Valdivieso. Bueno, sí, doctor, era complementar lo que usted nos ha dicho. Lady, ¿de dónde es que eres? Aratoca, Santander. El tema de la servidumbre, lo que usted dice, doctor, es que pues, Colombia es rural, ¿no? Aquí en el municipio donde yo estoy se presentan muchos inconvenientes por la servidumbre, porque compran una finca grande, después la lotean y hay una sola entrada y después un señor quiere poner un portón y echarle candado y que ya nadie pase por ahí. Entonces sí, pero ¿cuántos llevan pasando? 15, 20 años. Aquí también han impuesto acciones de tutela precisamente para proteger a una persona que tiene una discapacidad y la señora cogió y destruyó el camino, lo destruyó, pero que dijo el juez, qué pena, pero usted tiene que darle una vía para que el señor suba y baje en moto con su hijo discapacitado. Entonces creo que sí es la protección. Qué rico tener esa copia, esa tutela. Interesantísimo. Si la puede conseguir, me la regala. Sí, señor, y el tribunal aquí de San Gil la ratificó y estamos en ese proceso porque pues la vía se desmejora, la moto no puede subir y ese proceso ya lo que usted dijo, doctor, el juez le dio 4 meses para que iniciara el proceso de la servidumbre, ¿sí? Otra cosa es que también hay que decirle a la gente en estos temas policivos, que la gente que sí, que es una servidumbre peatonal, pero es que yo ya quiero ampliar la vida para que pase un carro, un tractocamión. No, venga, yo le respeto y le protejo el paso peatonal mientras ustedes se van a la jurisdicción ordinaria y determinen, porque eso también tiene un valor económico, ¿no? Si yo paso por un predio y quiero ampliar, pues también ese pedazo de tierra tiene un costo económico, pero sí me parece importante la protección que las personas pasen. Claro que sí, les voy a enviar la acción de tutela al grupo para que todos veamos esa tutela que me pareció muy interesante. Gracias. No, gracias a ti por esa intervención y la verdad que interesante que ya en otras latitudes también estén pensando en lo mismo. Es que creo que se nos olvida a veces, y pues obviamente uno entiende porque es que la ajetreo mucho. Recordemos que es que estamos en un estado social de derecho. En otrora, en el estado de derecho se cumplía la ley a rajatabla. Y dice que es con escritura, si no es con escritura, entonces no pasa por aquí. Chincha. En el Estado Social de Derecho se tiene que mirar a la persona humana. Entonces, desde esa perspectiva, es primero la persona antes que el derecho. Y por eso es que, a mi juicio, muy sabiamente se trae esos principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad en el artículo 8º. Y no sé si, pues, no, creo que algunos no han visto el derecho procesal policivo conmigo todavía, pero en la sentencia T385, oiga, T385, la Corte Constitucional advierte de unos principios
que voy a leerlos por acá. Voy a buscarlos y los voy a leer, que son 7 principios, muchachos. La sentencia T385 del 2019 habla de unos principios constitucionales mínimos que deben guiar la actividad policial. Primero, que esa actividad se someta al principio de legalidad, desde luego. 2, las necesidades de que el ejercicio de esta acción asegure el orden público, o sea, cumpla el fin del artículo de la Constitución. Tercero, que la actuación policial se encuentren limitadas a la conservación y el restablecimiento de ese orden. Cuarto, que las medidas que se tomen sean proporcionales, razonables, sí que con ello entonces se llegue a suprimir libertades o a limitar derechos. Quinto, que no sea imponiendo discriminaciones injustificadas. Sexto, que la medida recaiga contra el perturbador y no contra quien ejerce legítimamente. La Corte dice algo, legítimamente sus libertades, no sus derechos, habla de sus libertades. Y séptimo, que se encuentre sometida a los controles judiciales. Tema interesantísimo, les lo voy a mandar ahorita ya al grupo. Los que ya vieron Procesal conmigo saben de que yo les hablo de este tema en el seminario. Juliana. Gracias, doctor. Buenas noches, compañeros. Pues, doc, imagínese que en el Socorro ese es el pan de todos los días, las servidumbres, y obviamente pues por la edad, yo tengo en estos momentos inconvenientes porque han sido los papás los que han hecho las servidumbres, entonces me llega un abuelito que pues campesino, tomador de guarapo, porque siempre llega con olor a guarapo, y lo tienen en la vereda como tomador, busca pleito y todo. El hijo, heredero de donde pasa la servidumbre, ya no lo quiere dejar pasar tampoco, y le vendió un pedazo de tierra a otro señor. El señor casi me los coge ahí en la oficina con palo, y decía, su papá tiene que estarse revolcando allá en la tierra porque pues obviamente él dice que la servidumbre llega hasta la finca de él y a él lo están perjudicando. Y obviamente pues sí, el señor es buscapleito y todo, es un abuelito. Yo precisamente este viernes, y me parece, le agradezco, doctor, porque el tema me cae como anillo al dedo. El viernes tengo la visita de inspección ocular, entonces para mí el tema y escucharlo, le agradezco a la compañera de Aratoca nos envíe la sentencia, porque de ahí puedo yo ya ir con bases y fundamentos de pronto para colaborarles allá en pro del beneficio, no solamente de este señor, sino de toda la comunidad. Ok, qué interesante. Qué interesante que podamos encontrar eso. Ya les envié al WhatsApp lo que les estaba hablando de esos principios orientales que trajo la Corte en la sentencia T385. Recordemos que cuando la Corte dicta estos lineamientos, algunos advierten que es que porque es en una sentencia T, es de interpartes. Recordemos que en estos asuntos, en donde la Corte va dando una línea jurisprudencial y que se considera como la virtual dicta, entonces sí son
erga omnes, o sea, es de cumplimiento general. Entonces, estos lineamientos que les he enviado, a mi juicio, es de cumplimiento general y que se deben de tener en cuenta en todos los procesos policíacos. Tienen un micrófono abierto. Ya, tranquila. Bien, ¿alguna otra intervención? Doctor, y pues para complementar ahí, a mí me parece que pues a mi juicio, nosotros no seríamos la autoridad competente, igual tampoco para extinguirle como ese paso que la persona ha utilizado muchos años, y más cuando no tiene otro lado por donde pasar. Entonces, pues yo creo que lo más viable es remitirlos y dejarlos que quedan en libertad de acudir a la jurisdicción ordinaria. Sí, hay que darles órdenes categóricas para que hagan la jurisdicción ordinaria, más que remitirlos. Porque es que no se le vuelve un conflicto. Doctor, pues pero lo le que pasa es que cierran. hay gente que no tiene los Claro, en recursos algunos casos. no tienen los recursos económicos, digamos, para iniciar un proceso ante el juez, para que le impongan la servidumbre, porque es gente que no tiene los medios económicos. La personería lo podría hacer. O el amparo por pobre. Claro, los puede solicitar un amparo de pobreza. Gracias. Sí, sí, aquí también tenemos ese caso y también Gracias, doctor. extremadamente pobres, pero eso es por una perturbación a la posesión. Entonces ya en lo policivo pues no se pudo realizar las actuaciones y la Procuraduría dijo, no, usted tiene que ir al juzgado y por un amparo de pobreza para que le inicien el proceso y en compañía de la personería, ¿no? Como Ministerio Público. Lo que Claro pasa que es que, sí. doctor, sí, yo creo que en estos temas de derecho y de policivos, porque es que las personas siempre vienen a una solución inmediata, ¿no? Por ejemplo, yo el caso de la servidumbre de don Belisario, que a mí fue el primer caso que me tocó cuando llegué como inspectora hace un año, y ver cómo la gente de allá tumbaba esa vía que él había utilizado por más de 30 años, ¿sí? Y por un problema personal, la señora dijo, no, es que yo lo voy a tumbar con los hijos. La policía no me apoyó, yo le radiqué el oficio, no me apoyaron, no hicieron nada, entonces uno como que dice, bueno, ¿yo qué más hago, no? Entonces sí es velar por esos derechos de las personas que son vulnerables, porque el campesino, ¿qué dinero va a tener? Viven de un jornal, ¿sí? Gente que de verdad que tienen unas necesidades bastante difíciles. Entonces nosotros como inspector, lo que dice el doctor, tenemos una solución inmediata y transitoria. Eso es lo que debemos hacer como funcionarios públicos. También había que acceder al artículo 40. Recordemos el artículo 40 que vimos en estos días, en el cual también es posible generar acciones policivas de manera directa. Bien, muchachos. Entonces, fue una clase de pronto muy cortica, pero sustanciosa. Le ruego a la compañía que sí nos regale las copitas de las sentencias para irlas teniendo. Doctor, ya las envié, ya las acabo de enviar al grupo. Ok, espectacular, espectacular. Y la confirmación de la segunda instancia por parte del Tribunal de San Gil. Listo, muchísimas gracias. Lo puedo tener también para agregarlas a la actualización del libro y en la otra obra, porque me parece que es muy interesante. Voy a leerlas bien, esos fundamentos jurisdiccionales, jurisprudenciales que tuvo en cuenta el juez y el tribunal.